Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados participantes. El día de hoy, bueno, como bien saben, es las últimas dos sesiones de nuestra U Innova. Ya hemos tenido 3 semanas de arduo aprendizaje donde efectivamente hemos podido verificar distintas variantes y cosas que han tenido que ver, por supuesto, con el tema de la innovación y su relación con la libertad. El día de hoy, además, es un día bastante especial porque nos acompaña nuestro querido Andrés Barrientos. eh, quien es cofundador además de Fundación Ciudad Austral. Él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, es magíster en gestión de gobierno, también por la misma universidad, actualmente cursando el magíster en administración de la construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es músico y montañista, como obviarlo, por supuesto, analista político y conferencista internacional, desempeñándose en el ámbito público, tanto en temáticas de análisis territorial como de competitividad regional, y bueno, en el ámbito privado, en el sector de la construcción inmobiliaria y hospitalaria. Perdón. En el año 2017 fue seleccionado como uno de los 100 jóvenes líderes del país por el Mercurio y también como uno de los 50 jóvenes líderes de la región de los lagos por el Yanquihue. Es editor de Nueva Derecha, una alternativa en curso, libro además en el que yo también soy coautor, y es autor del libro de Zonas de Libre Comercio. Así que con ustedes, queridos amigos, bienvenido Andrés, el escenario es todo tuyo, ya estamos grabando además para nuestros participantes de la U Innova. Súper, muchas gracias José Alberto y un saludo a todos los que están presentes hoy día en esta sesión. Si me puedes dejar como host, José Alberto, voy a utilizar una PPT hoy día para ilustrar un poco sobre lo que hemos entendido a lo largo de esta Universidad Innova sobre el concepto de la libertad y también cómo este se desarrolla también con las mejoras de la calidad de vida de las personas en las sociedades libres. Ahí estoy como host, sí, perfecto. Esperen un momento, voy a poner en modo presentación. Ahí está José Alberto, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ya, porque hoy día estoy con una pantalla, pero dos computadores. Así que un saludo a todos. Bueno, como dijo José Alberto, soy Andrés Barrientos, soy uno de los cofundadores de Ciudad Austral. Y el día de hoy vamos a hablar sobre sociedades libres e innovación. Decidí partir esta presentación con algún resumen de lo que ha sido también la innovación, en conectar con algunos puntos de las distintas charlas de los buenos expositores que hemos tenido. Y cuando nos preguntamos por qué es una sociedad libre o qué es el mercado, qué es la economía, siempre nos surge la primera impresión de la venta de productos, insumos, de cosas que uno desarrolla en el día a día. Pero si nos vamos un poco más a la raíz del asunto, podemos determinar que simplemente, en términos muy básicos, para entenderlo de forma normal, es que la economía simplemente es acción humana. Acción humana y no necesariamente por la forma de intercambios a través de un sistema de precios o a través de lo que nosotros valoramos o consideramos dentro del desarrollo entre las personas, sino que acción humana en el que las personas van determinando sus distintas decisiones a través de las interacciones entre los seres humanos. Es decir, no existe economía, no existe desarrollo sin interacción entre las partes, ¿ya? Y cuando nos vamos a entender como el sistema de libertad, en qué está relacionado, vemos algunas definiciones que son, a mi juicio, fundamentales. Es que un sistema de libertad es un sistema de libre intercambio de personas con derechos bien definidos, legalmente asegurados y transferibles de recursos escasos en una condición necesaria para la riqueza del mundo moderno. Entonces aquí tenemos varias cosas interesantes, que es primero derechos bien definidos. Y aquí no estamos hablando de derechos sociales, que a tanto al socialismo le gusta incorporar en sus cartas magnas, sino que hablamos de derechos
de propiedad bien definidos. Entonces, cuando nosotros tenemos derechos de propiedad bien asegurados y bien definidos, lógicamente tenemos mejores condiciones para poder desarrollar. Cuando tenemos la amenaza de la bota del Estado ante cualquier situación en base a lo que nosotros vamos generando o innovando o desarrollando, claramente en el conjunto de individuos vas a tener una sociedad menos desarrollada y también menos compleja. ¿Ah? Al socialismo siempre le ha gustado tener sociedades menos complejas. Cuando me refiero a menos complejas, me refiero a que busca mayor uniformidad entre los individuos. Las sociedades más complejas claramente son sociedades que permiten desarrollar de mejor forma estos intercambios entre los recursos escasos que se van dando entre las personas. ¿Ya? Por otro lado, Ludwig von Mises, que bien habrán escuchado ya en estas charlas también, nos dice que un sistema social de división del trabajo basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde el actor se pone invariablemente al servicio de sus conciudadanos. O sea, aquí también tenemos que sacarnos ese estigma o esa etiqueta del socialismo que intenta mostrar de que los promotores de la economía de mercado somos inhumanos. Nosotros promovemos la acción humana. Entonces, al promover la acción humana, ¿qué más humano puede ser el que las personas se puedan dar a través de intercambios libres? Y así nos dice que, además, el hombre es un fin en sí mismo, y no un medio, que es muy importante también para todos los planificadores que les gusta planificar las aspiraciones humanas. Porque dice que, en tanto, actúa con los demás para que se puedan alcanzar sus propios fines. ¿Claro? Eso nos dice Mises. Un gran conocido y amigo y socio de Ciudadano Australia, Grover Norquist, de American for Tax Reform, y él tiene una frase muy particular, que siempre se la sacan a colación también, que él dice, y eso es su sello, por supuesto, es que el gobierno debe ser tan pequeño que pueda ahogarse en una bañera. Pero esto lo dice en un contexto de que siempre la expoliación del Estado a los bolsillos de las personas está presente, y así cuando los estados o los gobiernos empiezan a socavar las bases fundantes de su libertad, por ejemplo el caso chileno, termina ahogando la iniciativa privada, ahogando la innovación, ahogando el emprendimiento y las capacidades de ellos, y terminan las personas yéndose, sacando cuentas en el extranjero, invirtiendo en otros lugares donde esto es más simple. No sé, claro, un gobierno debiese ser tan pequeño, es una frase muy simple, pero resume en gran medida, por ejemplo, el libro de Hayek de El orden social liberal, de las camisas de fuerza. Y bueno, nunca en la historia de la humanidad, y esto lo van a ver después con la cuarta revolución industrial, habíamos tenido tanta capacidad acelerada de creación. Y esto viene dado por la aceleración de los intercambios voluntarios, por la aceleración de una concepción de la producción, y esto ha permitido que en los últimos siglos, en el siglo XIX, XX y ahora el XXI, por supuesto, tengamos más información disponible para poder crear e innovar y buscar nuevas necesidades para satisfacer el bienestar de los ciudadanos. Cuando también nos vamos, y esto me voy también a la charla anterior sobre la libertad económica, cuando hablamos sobre libertad económica, tenemos que entender que la libertad económica tiene algunos pilares que son fundamentales para poder entenderla en su globalidad. Y en el mundo tenemos dos métodos o metodologías para poder medirlo con mayor rigurosidad y también con bastante tiempo. Tenemos el Instituto Fraser, que junto con Cato realizan el índice de Economic Freedom of the World año a año, y el índice de Heritage Foundation también saca el Index of Economic Freedom todos los años, tal como lo hace Fraser, y pueden revisarlo. Entonces el día de hoy vamos a centrarnos principalmente en el de Fraser, en el cual tenemos una relación más estrecha con Ciudadanos.
Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en consideración previo a la discusión que vamos a poder tener sobre innovaciones. La libertad económica genera crecimiento y prosperidad. Y esto no es una frase a la libre, sino que es una frase que está amparada también por la evidencia internacional, por los indicadores, por también lo que hemos vivido a lo largo del tiempo. Entonces, a mayor libertad, tenemos crecimiento económico y también calidades de vida o formas de bienestar mejores. Por otro lado, los derechos económicos son derechos fundamentales. Eso es súper clave, en el sentido que sin ellos no pueden haber libertades políticas o civiles. Un caso puntual. Si el Estado quiere pasar y tener una carretera en un determinado predio, existe en distintas legislaciones en el mundo formas para poder expropiar. Lo más arbitrario de un extremo es que el Estado llega, expropia y no le paga a precio de mercado porque quiere realizar una carretera. Y por otro lado, si tú tienes el derecho económico asegurado en tu constitución, en la cual el Estado, si va a hacer una expropiación fundada, como el caso, por ejemplo, de una gran carretera, debe pagar a precio de mercado esa expropiación. Pero también no puede llegar el Estado y arbitrariamente promover expropiaciones por nada. Entonces ahí es súper importante que los derechos económicos siempre estén asegurados en las constituciones y también, o ya a través de leyes orgánicas constitucionales, se establezca que la expropiación tiene que estar asociada a un determinado bien mayor, no arbitrario, por supuesto, bien medido, adecuado, pero que se pague lo expropiado a precio de mercado, porque si no, no tendría ningún sentido además se promovería la arbitrariedad del ente estatal para promover expropiaciones por donde quiera. Entonces ahí es súper clave que haya esa conjunción entre lo que es el Estado y la aseguración de los derechos fundamentales económicos. También, cuando yo considero injusto determinada acción, es parte de nuestras cartas fundamentales importante que uno pueda apelar a la Fiscalía Económica o a la entidad que tengamos en cada Estado para poder defender nuestros derechos de propiedad. Y además, claramente, la libertad económica es un prerequisito para el desarrollo humano más. Entonces van a ver todos los indicadores de desarrollo humano, los indicadores de libertad económica, etcétera, y la mayoría de los países que vemos son países que los primeros rankings son países que tienen una protección a los derechos de propiedad importante, las libertades económicas aseguradas, los derechos económicos asegurados, etc. Veo que están saliendo preguntas ahí, pero yo no las puedo leer aún, me sale como un cuadradito en naranjo, así que después podemos leerlas. Entonces lo mismo ocurre cuando vemos en resumen los temas de la creación de riqueza. El Producto Interno Bruto de un país, en los países más libres claramente es mucho más alto, más elevado que los países que son más pobres. Y es por una causa súper simple. No es necesario que expliquemos con miles de gráficos las cosas. La actividad humana es parte del desarrollo del individuo y al poner la maquinaria estatal y tengas que sacar, por ejemplo, algo súper simple, 20 permisos, 15 permisos o un permiso que se demora 6 meses, obviamente lo que haces es atenuar la capacidad de que las personas puedan emprender o desarrollarse, ¿ya? Y eso hace que los países más ricos son países que en general tienen grandes, amplios márgenes de la libertad, ¿ya? Pasa también con el tema de los ingresos promedios de las personas más pobres. No es lo mismo ser pobre en Bangladesh que ser pobre en Estados Unidos. No sé si se entiende ahí la idea. Lo mismo ocurre con la expectativa de vida. El ser humano hace 200 años atrás, 100 años atrás, uno ya era anciano cerca de los 40 años. La expectativa de vida ha aumentado de forma sostenida. ¿Y por qué? Porque el desarrollo de los individuos, aquí hay dos nociones. Hay una noción
que en general trata de ser más hegemónica, que es como que el progreso de la humanidad es como algo inherente al desarrollo de la humanidad. Y la otra visión, que es la cual por lo menos yo sostengo, es que el progreso de la humanidad no está dado por sí mismo. ¿Mm? El desarrollo de la humanidad es algo que se ha dado por la libertad, no porque el progreso en sí mismo es un bien. Eh, y ahí hay dos visiones o dos corrientes que son, pueden ser algo complementarias, pero tienen una diferencia, ¿ya? La expectativa de vida en los cuartiles más altos, también la expectativa de vida en los cuartiles más altos de los países con libertad económica es mayor, ¿ya? Y el porcentaje de población en extrema pobreza es mucho mayor en los países con menor libertad que en los países más libres, donde no supera el 2%. ¿Ya? Entonces, cuando nos vamos a la libertad económica, nosotros hablamos de tamaño de gobierno, hablamos de sistema legal y derecho de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional, regulaciones comerciales, laborales y de crédito. Entonces, no basta con hablar de libertad económica solamente que las personas pueden hacer lo que quieran para emprender en sus países. No, también está relacionado con si tu país tiene bajos aranceles, si tu país tiene acuerdos de libre comercio con otros países, si tu país tiene baja inflación, si tu país tiene protección al derecho de propiedad, al sistema legal, para si es que una persona te roba una idea y tú puedas apelar y reclamar, demandar a otra persona, y también el tamaño del gobierno, que ahí se junta con la frase de nuestro amigo Grover Norquist. Entonces, hablar de libertad económica no es solamente que uno pueda hacer lo que quiera, eso creo que quede bien claro, sino que son una serie de formas o de dimensiones que son muy importantes de tener en consideración, porque además son aquellas que se pueden medir. Entonces, de esa forma se puede determinar la libertad económica de los países. Y lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Los más libres, Hong Kong, bueno, Hong Kong ahora pertenece a China, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, países que siempre miramos como en forma de admiración en sus sistemas políticos, de desarrollo, Estados Unidos, etcétera. Y los peores que están en estos momentos son Irán, Angola, Libia, Sudán, Venezuela, y así también tenemos que entender que países que puedan haber estado en cierta medida desarrollándose pueden retroceder. Y ahí es cuando también esa noción del progreso de la humanidad se cae, ese progreso sostenido de la humanidad que nos hablan muchos tecnócratas internacionales. Ahí se cae, porque el progreso de la humanidad no es inherente al desarrollo de la humanidad. Los sistemas políticos, los sistemas económicos, las formas de organización social también tienen caídas. Y lo vemos, lo hemos visto, y muchos de los que están también viendo en el mundo, hay países que van retrocediendo y no paran de retroceder. Les voy a poner el ejemplo del caso chileno. El caso chileno, podemos ver que el pic de Chile estuvo alrededor del año 2007, podríamos decirlo. El año 70 nosotros éramos un país de la media más baja. En ese tiempo, en el año 70 no se medían 160 países como hoy en este indicador, se medían 84, pero nosotros ya estábamos en los últimos lugares. Venezuela estaba en el lugar 10. Y Hong Kong, bueno, ya en ese momento estaba desarrollando este tema de dos sistemas, un país, dos sistemas. Eh, y hasta el Congo, Zambia, estaban sobre Chile en ese tiempo. En el 2007, Chile llega a su mejor posición dentro del ranking de libertad económica, amparado también por una serie de tratados de libre comercio que permitieron acelerar la innovación, las concesiones del sistema público, etc. Y superamos a Estados Unidos. Estábamos en el lugar quinto en el año 2007 de la libertad económica en el mundo. ¿Y dónde quedó Angola, Zimbabue, los últimos? Así. En el año 2020 ya hemos ido viendo sostenidamente, porque esto cuando lo vemos año a año, y eso a mí no me gusta hacer ese ejercicio, año a año, uno ve
cambios de posición de 1, 2, a lo más 3, no se ven los cambios, pero cuando tú lo miras en el tiempo, en una línea de tiempo, tú te das cuenta que hay cambios fundamentales que se van dando en el desarrollo de los países, ¿ya? Y en el caso chileno, del puesto quinto que estuvimos en el 2007, en vez de seguir acelerando el progreso, el desarrollo, hemos ido constriñendo todo el sistema económico, político y social. Eso ha llevado también a todas las revueltas y problemáticas que hemos tenido últimamente, ¿ya? No es por sí solo, sino que son ingredientes que se van dando en el escenario. Chile viene retrocediendo. Y en el caso también venezolano, que estuvo en el año 70 en el lugar 10º, hoy lo vemos en el caso, en el número 162 en el índice. Y después cuando nos metemos a hacer una lupa sobre la libertad económica y luego nos metemos a las dimensiones, vemos que Chile, uno de los grandes problemas que tiene son las regulaciones. Entonces podemos hablar que Chile tiene un sistema de libertad, sí, perfecto, en términos generales, pero cuando nos metemos a la cancha de cada indicador, cómo se mide, vemos que en regulaciones Chile es un país altamente regulador. Pues, probablemente es por nuestra tradición legalista y la desconfianza también. Como se ha visto que los índices de desconfianza entre las personas, que también tiene relación con el mercado, cómo se desarrolla el mercado, si no hay confianza, claramente hay una merma, una brecha. Y Chile está en el 82. En el mercado crediticio, Chile, al tener además un gran mercado de capitales dado por el sistema de capitalización individual, que es nuestro sistema de pensiones actual, que lo han ido desmembrando los políticos, Chile tiene un mercado crediticio, a pesar de todo ello, un mercado crediticio en lugar 60. Y el mercado laboral somos de los últimos países, que es interesante. Entonces tenemos un sistema institucional efectivo, pero podría serlo mucho más si nuestro mercado laboral no sea tan rígido. ¿Y qué está pasando con eso? Lo que ocurre en todos los países latinoamericanos en general, que tenemos altos grados de informalidad. ¿Por qué? Porque crear un negocio, que a pesar de que se han hecho esfuerzos también de crear empresas en un día y cosas por el estilo, el mercado laboral en sí mismo es muy rígido para la contratación, para la flexibilidad horaria, para el pago de la seguridad social, etc. Y en el clima de hacer negocios, Chile está en el lugar. ¿Ya? Hay un micrófono abierto, parece, por ahí. Después nos vamos. Sí. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Si puedes ver, José Alberto. Ya. En tamaño del gobierno. Entonces, parte de una crisis social, y los políticos lo primero que hacen es tirar la billetera hasta donde pueda y hasta donde no pueda, ¿ya? Y así es lo que hemos estado viendo en Chile. Chile recibió un gobierno socialista de Michelle Bachelet con un 25,6% de deuda al PIB. Y se proyecta que con todas las medidas de COVID, los encierros que ha promovido el Estado, y además con todo el llamado insurrección de octubre, un 48,3 se proyecta de deuda del PIB. Entonces, Chile tenía una deuda del PIB el año 2007 de menos de un 7%, y hoy ya está proyectándose tener una deuda cercana al 50%, lo cual obviamente eso deteriora el proceso de innovación, de trabajo, emprendimiento, de desarrollo de la libertad y de vivencia de la libertad. En el que iba a hacer negocios, Chile estaba en el lugar 25 en el año 2007. Ese año para mí es el año que al menos en los indicadores muestra que Chile tuvo grandes avances, ¿eh? Y el clima de hacer negocio el 2020, el último, Chile sigue retrocediendo en su lugar 59. Y podemos ver, por ejemplo, Kazajistán, una ex república socialista soviética, Belarus también, que están sobre Chile, hasta Kenia está sobre este país. Entonces, es para mirar con cuidado de sobre todo cómo los países empiezan a retroceder. Entonces, estamos viendo
ese retroceso lo estamos viviendo hoy. Y por eso es muy importante que todos los tomadores de decisión, o todos los que nos estamos formando para en el futuro, o en este momento, empezar a trabajar, tengamos estas dimensiones y estas nociones bien ancladas en nuestro desarrollo intelectual, porque al momento de hacer políticas públicas tenemos que tomar en consideración todo esto. Lo mismo ocurre con el Banco Mundial, en el clima de hacer negocios, cuando empezamos a ver las dimensiones, vemos cómo vamos disminuyendo los lugares uno a otro. Aquí quiero hacer una salvedad, que claramente el Banco Mundial, el Doing Business, ha hecho cambios en su metodología y que ha provocado ciertas polémicas y todo, pero para verlos en términos generales no hay problema en términos de comparar, porque son posiciones relativas dentro del ranking con respecto a otros países. Entonces, apertura del negocio, retroceso, el permiso de construcción, retroceso, obtención de electricidad, un retroceso, registro de propiedades, retroceso, el crédito, que lo habíamos visto anteriormente también, y en pago de impuestos, esto es fundamental. Mientras más rápido, más simple sea la forma en que tú pagas impuestos, obviamente que tienes mucho más incentivos para crear una empresa, para desarrollar una sociedad, con amistades, con gente que se desarrolle en sus ámbitos de acción, y además también el sistema de contratos. Lo mismo también, algo que me gusta bastante comparar, es el tema del pago de impuestos, que el pago de impuestos, Chile está en el lugar 86 en el ranking, en el Paying Taxes de PwC, esta consultora internacional, y Estonia está en el lugar 12. Ya, facilidad para pagar impuestos en el puntaje, la tasa total de impuestos y contribuciones, el tiempo de pago de impuestos en horas también, que son índices muy importantes de ver, porque cuando uno quiere invertir en otro país, claramente se fija en los indicadores para poder invertir su capital y el riesgo, ¿ya? Y otro de los mitos que se van dando y que van constreñiendo, como dije, el sistema de libertades es, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo. Entonces, en Chile, por ejemplo, se ha estimado que el aumento del 22% del sueldo mínimo en un periodo determinado ha reducido la productividad. Entonces, así vamos dándonos cuenta de que toda esta cadena o este rizoma de cosas que se van dando dentro de la economía, que es muy compleja, y por eso siempre es imposible de definir o determinar todo, tiene efectos secundarios. Entonces, suena muy bonito, vamos a incrementar el sueldo mínimo. Eso produce desempleo, además, pero incrementamos el sueldo mínimo, satisfacemos a un rango de población, pero indirectamente genera problemas en la productividad de la industria. Y eso genera menos creación de riqueza. Esto genera otros problemas, estancamiento de los salarios medios. Y esa es una de las causas, por ejemplo, de que Chile tenga un estancamiento de cerca de 10 años en el aumento del salario medio. No así de la creación de riqueza que van a tener. Pero esas cosas van detonando luego problemas sociales. Un problema económico no es un problema de solo la billetera. Eso genera y arrastra problemas sociales, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los contratos para la mantención de carreteras. En Corea toma 160 días y en Chile toma 15 meses. Entonces, este tipo de cosas obviamente hace que haya mayor capacidad o incentivos para invertir. Y así vamos viendo cómo se va deteriorando el proceso económico en el largo plazo. Nos vemos, luego los gobiernos no son sostenibles por sus promesas y tienen que pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, aumenta la deuda pública, suben impuestos, porque esa es la siguiente presión. Cuando tú ya no tienes dinero para satisfacer, tienes que buscar de dónde expoliar a las personas para luego entregar las dádivas de los estados. La deuda externa sube, y así seguimos teniendo problemáticas que se van desencadenando por malas decisiones.
las malas decisiones, que cuando no se comprende que la libertad ayuda a todas las dimensiones anteriores. Y este es un mensaje que quiero darles también para ir cerrando, es que la importancia de ser contestatarios y la importancia de estar conscientes de que la libertad es la vía y el camino para desarrollar a nuestras naciones. Están golpeadas en Latinoamérica por el socialismo, están golpeadas por los colectivistas de todos los partidos. Y ahí a mí me gusta una frase muy prometedora del año 1979 de José Piñera, que a sus 30 y fracción años hizo grandes reformas por nuestro país, que llevó a ser lo que somos hoy. Dice, dar un golpe de timón en todos los campos, crear esquemas nuevos, originales, hacer una verdadera revolución libertaria. Así que quiero dejarles con ese mensaje, porque yo creo que si queremos innovar, si queremos desarrollar nuestras sociedades en libertad, tenemos que tener como ancla la libertad, el desarrollo económico en base a principios claros y alertar cada vez que el Estado y los políticos quieran arrebatarnos esa libertad. Porque el incentivo del político siempre va a ser tener el control sobre nuestras vidas, a no ser de que sea un político responsable. Y hoy eso escasea. Así que, eso es lo que tenía para comentarles hoy, José Alberto, y muchas gracias también y atento a las preguntas. No, muchas gracias a ti, Andrés, por supuesto, y como siempre, una espectacular disertación. Por ahí están pidiendo algunos los indicadores para que estén disponibles. De todas maneras, se van a transmitir, recuerde, todo lo que viene siendo esta disertación en buena resolución además, y transmitida mediante YouTube. Entonces, ahí van a poder verla sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, vamos a tratar entonces de irnos directamente a la resolución de algunas consultas. Y la primera, Andrés, para ti es, ¿cuál es tu opinión en relación al ordoliberalismo? Ya, nos metemos en teoría política. Mira, yo creo que lo que se ha llamado ordoliberalismo es una adaptación al el modelo alemán, como se fue dando en virtud de un escenario posguerra. Entonces, claramente, el desarrollo de reconstruir el tejido social dado por una ideología nefasta, llevó a que a los alemanes vean como una alternativa a su trabajo el desarrollo de un liberalismo asociado a también una guía del Estado. ¿Ya? Y ahí mi opinión es positiva en base a que depende de cada sociedad cómo se va adaptando a su modelo de desarrollo de mercado. Ahora, si lo vemos en el largo plazo, yo creo que Alemania está lejos de ser una sociedad muy liberal como puede haber sido a inicios de los años 50. Perfecto. La siguiente pregunta, querido Andrés, es, ¿cómo se visualiza en un Estado libre el desarrollo de aquellas personas que se encuentran limitadas, entre ellas que bueno, pueden ser sordos, que pueden ser ciegas, que tienen enajenaciones mentales, que son parapléjicos, entre otros, así como niños en condición de abandono? ¿Existe algún plan que les brinde desarrollo para desenvolverse libremente? Es que yo lo que creo ahí es que el mayor desarrollo de la medicina, de la robótica, de las mejoras de las condiciones de los seres humanos está en las sociedades libres. En Estados Unidos están, por ejemplo en Japón o en Corea, todo el desarrollo para la integración de las personas con alguna problemática de visión, de articulaciones, se está dando a través del desarrollo de la tecnología de la mano con la medicina. Entonces, toda la ingeniería robótica, la técnica, la medicina, se está dando mayoritariamente en esos países. Es por ello que muchos buscan tratamientos para este tipo de personas en los países que son más tecnológicos o que han desarrollado esto y que lo están dando en la sincronía entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, que en este caso son las universidades.
En Latinoamérica nosotros todavía tenemos esa separación entre la universidad, el Estado y los privados. Y a lo más los privados, en términos muy burdos y generales, lo que hacen es invertir en universidades en grandes salones para poder hacer actividades o promover su marca como responsabilidad social. Pero esa sincronía, ese desarrollo virtuoso, estamos todavía muy atrás respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que es, a mi juicio, uno de los mayores ejemplos del desarrollo de este tipo de técnicas, o como puede ser Corea del Sur o Singapur, donde trabajan de forma conjunta. Cada uno con su mirada, sus capacidades, pero en una relación simbiótica positiva. Perfecto. Además, Andrés, bueno, como todos sabemos, efectivamente, estamos en una contingencia bastante compleja, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la pandemia. Y con frecuencia, efectivamente, y como justificación de esa propia pandemia, que evidentemente trae consigo nefastas consecuencias, no solamente a nivel de una recesión económica, sino también en vidas de muchas personas y en la salud, por supuesto. Eh, Se ve que la tendencia es completamente distinta a la que efectivamente, y con lo que hemos visto con tu disertación, conlleva una sociedad libre. Conlleva todo lo contrario. O sea, hace poco, por supuesto, se estaba planteando entre una reunión de varios países, me gustaría que hablaras de ello también, la posibilidad de un aumento de impuestos a nivel general entre todas esas cosas. Entonces, termina por ser una constricción cada vez mayor para el individuo y evidentemente la libertad también queda en los mismos parámetros, ¿no? En la medida en que ya no hay un poder recaudatorio de impuestos, sino un poder confiscatorio. Entonces, ¿cómo no exceder esa línea? Y en segundo lugar, ¿qué nos depara? Porque hemos visto efectivamente esta tendencia en las gráficas y es abrumador, tanto para Chile como algunos otros países, pero después de la pandemia, ¿qué nos queda? Sí. Y lo que dice José Alberto, claramente hay que distinguir de que es lo menos liberal el establecer un impuesto global. Eso lo que viene a detectar son dos cosas fundamentales. Uno, de que las grandes corporaciones tienen de lo menos liberal, porque tienen el poder para poder sentarse con los jefes de Estado, de los estados más poderosos del planeta, para poner sus reglas. ¿Ya? Eso en primer lugar. Y eso no es más que lo que algunos autores señalan como crony capitalism, capitalismo de amigotes, o como hoy el Foro Económico Mundial lo justifica como stakeholders capitalism, algo muy bonito que suena. Que al fin y al cabo lo que es capitalismo de partes interesadas. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Los cronicapitalistas que quieren coludirse con los grandes gobernantes del mundo para establecer ese impuesto mínimo global que se muestra como si fuese algo solidario, pero al fin y al cabo lo que hace es anclar el poder de las grandes corporaciones transnacionales en desmedro de los que quieran innovar en sus países y desarrollar sus capacidades. Hay países que tienen menos de ese 15% de impuesto global. En el caso de Hungría, que está reclamando contrario a ese impuesto. Hay otros que lo tienen más arriba. Pero da lo mismo eso. Si es que es más abajo o más arriba, es una discusión técnica. La discusión política, que al menos es la que a mí me importa más, es si es que eso es moral o no. Si eso transgrede las nociones de soberanía de los países en determinar ser competitivos o no. Hay países que no tienen ningún recurso natural, muy poco, pero han disminuido sus tasas tributarias para poder competir en el mercado global. Por ejemplo, el caso de Estonia, en un país pobre, ex socialista, disminuyeron su sistema tributario para hacer declaraciones en un par de minutos, en 5 minutos. Crearon su residencia virtual, la e-residence, para tener empresas desde el extranjero que inviertan en Estonia, y ahí están. Pero claramente estas burocracias globales lo que hacen es top-down, imponer reglas para los demás solo para beneficiarse a los que la proponen.
pero terminan agrediendo, obviamente, a las industrias de otros países o transnacionales más pequeñas. No necesariamente son las grandes Big Tech o las grandes Procter & Gamble, no quiero decir más empresas, pero no necesariamente son solo ellas, ¿ya? Perfecto. Además, Andrés, bueno, está de más decir, y nosotros hemos popularizado esta noción cuando hemos conversado en la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados, además de la hipertrofia impositiva que sufre actualmente Chile, estamos viendo también una hipertrofia de regulaciones, de mecanismos de control que no permiten no solamente que no puedas por la vía tanto impositiva como también por la vía pues, de generar valor, el poder hacer cosas, sino que valor en todo tipo de sentido en cuanto a los controles que te configuran en virtud de un confinamiento. ¿Cómo afecta eso a la innovación, querido Andrés? Afecta de todas maneras, y yo diría que muy fuerte, cada vez que tú, y esto es muy importante que ilustremos a los políticos, hay muchos políticos que llegan con buenas intenciones y terminan enquistados en el sistema de que si hay un problema lo regulo, si hay un problema ley, si hay un problema... A veces los problemas no se dan por las regulaciones mismas, sino que por la ampliación de las libertades. El caso, por ejemplo, un caso muy interesante es el caso de las sanitarias. Cuando en Chile se privatizan las sanitarias y se dan amplios rangos de acción para las sanitarias, con una regulación razonable, con una superintendencia, con un marco regulatorio adecuado, por supuesto. No, nada hacia la libre, pero con un marco regulatorio adecuado. ¿Qué ocurre? Las enfermedades por cólera disminuyen. Las enfermedades por términos de contaminación disminuyen. La salud mejora porque los hospitales tienen agua potable para funcionar. Entonces, todo eso, después que lleva, mejora la expectativa de vida de la población. Chile es uno de los países que tiene mayor expectativa de vida de América Latina. Pero eso no es porque solo desarrolló que la economía libre, sino que, mira, algo tan simple como que el 99% de las zonas urbanas del país tengan agua potable, eso genera beneficios tremendos. Pero el regulador siempre piensa que la variable 1 implica tratar a la letra A, ¿ya? Pero a veces ocurre que la variable 1 te toca todo el abecedario. Y ahí es muy importante que nosotros con principios claros y sin esa arrogancia intelectual de querer controlarlo todo, veamos que pueden darse beneficios en base a una determinada política pública que amplíe los rangos de libertad. Y eso es clave, porque no en la economía y en el bienestar del ser humano, que es tan complejo, no necesariamente es uno, ¿ya? Y eso quiero ilustrarlo, eso se ve también mucho en la noción de la economía austríaca que me gustaba. Que tú tienes un conjunto de A, B, C, D. Tienes en el otro subconjunto 1, 2, 3, 4, y A puede repercutir en 1, 2, 3, 5, 6. No necesariamente es biunívoca la relación entre la política pública, el desarrollo, como los planificadores lo buscan. Entonces, eso es súper importante. Y así, cuando menos regulaciones para todo tenemos, obviamente hay mayor rangos de innovación. De hecho, en Chile, por ejemplo, los burócratas del Ministerio de Salud buscan regular, y los políticos regular una y otra vez el consumo del tabaco. Y las tasas de fumadores no disminuyen mucho. Y las muertes por uso de tabaco no disminuyen mucho. Y sin embargo, las regulaciones, las campañas, toda la maquinaria del Estado para poder constreñir ese mercado se da y no cumple su objetivo. Las regulaciones de alimentos no cumplen su objetivo por el gran tamaño de recursos que se utilizan además. Pero sí empiezan a aparecer, por la libertad, productos alternativos, por ejemplo. Para no utilizar la grasa de animal, por ejemplo, empiezan a salir leches alternativas, de vegetales. Para no fumar, o para las personas que quieren dejar de fumar, buscar alternativas en vapeo.
Y así, y después llegan los burócratas y dicen esto también es malo. Entonces, es una cuestión de nunca terminar. Por eso es importante tener las nociones básicas dentro de nosotros. Perfecto. Tenemos una pregunta, querido Andrés, por Venezuela. Y dice de la siguiente manera, dice, incluso cuando el político es responsable, lo ideal es que la institucionalidad sea sólida para que no sea susceptible de verse distorsionada por la llegada de los que no son tan responsables. Mi pregunta es en relación a Venezuela. ¿Cómo ves la posibilidad de transformación de nuestro país partiendo de la situación actual a un modelo completamente federal, una república liberal? ¿Cómo te imaginarías tú una transición idónea en términos de las principales políticas públicas económicas? Sí, yo no soy un amplio conocedor de Venezuela en términos como de dentro, ¿ya? Lo que sí tengo que dejar claro es que un proceso de transformación de un país, lo tengan en 10 años más, en 5 años más, o en 20, esperemos que sea más pronto que en mediano plazo, siempre tiene que estar anclado en la noción de la misma patria, de los ciudadanos, de cómo lo perciben, o que tenga raigambre en ciertos fenómenos históricos. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile, las reformas del año 75, no es que un grupo de iluminados que estudiaron en Chicago vinieron e implantaron ideas. No, tenían los conocimientos técnicos, pero Chile ya había tenido un modelo de libertad cerca de 100 años atrás. Entonces, ahí hay que jugar bastante bien entre el fenómeno histórico para poder perfeccionarlo y que tenga un anclaje en la sociedad venezolana. Y eso es clave, porque si no, si tú no tienes aceptación de un modelo de libertad, como ya tuvieron en su momento, van a tener que adaptarlo para que eso la gente lo perciba como algo correcto y bueno. Cuando tú percibes algo como correcto y bueno, vas a poder hacer las reformas. Si no, vas a tener protestas sociales, vas a tener personas que no entienden el fenómeno y eso va a ser mucho más complejo de poder realizar. Ahora, lo que sí, esto yo tengo una opinión personal, es que dado el grado de aniquilación de libertad que hay allá y el deterioro palmario para todos, es mucho más proclive de hacer cosas más radicales en la primera etapa para luego ir perfeccionando en el tiempo. Y ejemplos hay varios. El caso estonio, Estonia hizo reformas radicales, Polonia, sus reformas económicas de los 90 con Lech Walesa, reformas radicales de cambios de la deuda, de formas de emisión del dinero, la autonomía del Banco Central, reforma del sistema político. Chile lo mismo, las 7 grandes transformaciones. Entonces, cuando hay crisis fuertes, las reformas económicas de shock, que se le llaman, que no me gusta decirle mucho así, pero así se le llaman en jerga económica, son claves de realizar. Y ahí es donde todos ustedes tienen que ser claves en ese proceso, en las universidades, en las organizaciones sociales, en los medios de comunicación, etc. Y para ir cerrando ese tema, José Alberto, disculpa que me haya extendido, eh, yo creo que la libertad tiene que ser entendida de forma integral en ese sentido, ¿ya? Y ahí es importante que tengan ese tipo de reformas siempre ancladas en, como le dije, en los procesos históricos. Perfecto. Tenemos unas últimas 3 preguntas. Vamos a Ya, aprovechar júntalas todas. el interés de Andrés para poder colaborarnos en este sentido. La primera es, Andrés, ¿se puede tener una sociedad libre con un Estado grande? La segunda, ¿qué opinas de las Big Tech respecto de la libertad de expresión en los países? Y tercero, frente al cambio de la Constitución en Chile, ¿cuál es la principal amenaza a la libertad económica? Y un bonus track, ¿qué opinión tienes acerca del impuesto único como medio de pago de bienes estrictamente públicos y como un indicador de mayor libertad económica?
Ya, espera, la primera pregunta se me fue la primera. ¿Se puede tener una sociedad libre con un Estado grande? Ya, bueno, eso podemos indagar más allá de eso. Yo creo que un Estado grande, como lo vimos anteriormente, perdón, la libertad económica está asociada a un Estado más pequeño respecto a su relación de la economía. Y esto no es porque haya una empresa que tenga gran riqueza, sino que es porque el Estado hace lo que tiene que hacer y además la acción humana presiona a que el Estado haga las cosas que debe hacer. Por lo tanto, todos los amplios márgenes de libertad van a dar que va a ser mayor el tamaño de la economía respecto al Estado. Un caso puntual, caso chileno, disculpen que también siempre hable del caso chileno, pero es el que más obviamente conozco. El Estado es más pequeño porque las personas ahorran. ¿Ya? Algo tan simple. El PIB per cápita, perdón, el PIB chileno, un gran porcentaje del PIB es el ahorro de los chilenos a través de su sistema de capitalización individual. Ahora, que ahorramos poco, ahorramos harto, o bastante para la seguridad social, eso es una discusión técnica. ¿Ya? Pero la discusión política es que el Estado ha estado disminuido, ha aumentado su deuda pública, ha aumentado su gasto, todo. Pero las personas han ido ahorrando, ahorrando y han hecho que también esa economía sea más grande que las personas. Yo creo que no existe libertad con grandes, no existe libertad económica con un Estado grande. Y esto voy, por lo menos, a la crítica que tengo al modelo chino. Después la segunda pregunta, José Alberto. ¿Qué opinas de las Big Tech respecto de la libertad de expresión en los países? Ya, ahí esa es una discusión súper interesante que da para mucho rato. Hay personas que Mm. tienen dos visiones, que una es hay que regularlas, otros que no hay que regularlas, y esa discusión dicotómica yo creo que tiene muchos vacíos, porque aquí hay que tomar el tema de no solo los beneficios que se han asignado a través de las Big Tech, de conectarse, de mejorar las relaciones humanas, de poder hablar con otros en otros países, aprender idiomas, de desarrollarse a través de reuniones virtuales, etc. Aquí la discusión de la libertad de expresión está dada porque si es que esas empresas violan aspectos fundamentales dadas por los derechos inalienables reconocidos en nuestras constituciones. Entonces, si una empresa quiere desarrollarse en un país, obviamente tiene que respetar esas normas determinadas. No, no sé, el free speech, por ejemplo, en Estados Unidos, está asegurado en la primera enmienda. Y esa noción, hay una noción también de cuando una empresa se vuelve un bien público. Yo tengo matices, yo no soy de los que dice que todas las Big Tech son bienes públicos, pero sí están haciendo una transición hacia algo. No lo sé, ¿ya? Pero eso que está en el borde entre lo que es un bien público y lo que es una empresa privada, mmm, hay que tener como cierta suspicacia en tanto a que si ellos van a controlar la información o no. Estamos frente a un gran hermano o no. Bueno, si usted quiere funcionar en mi país, funcione en base a las reglas del juego. Pero, pero claro, si la Constitución me asegura que yo tengo libertad de expresión, ahí yo por lo menos soy de la posición de que la empresa tiene que tomar en consideración esa libertad. La otra era, José Alberto. ¿Qué opinión tienes acerca del impuesto único como medio de pago de bienes estrictamente públicos y como un indicador de mayor libertad económica? Ya, no entiendo muy bien la pregunta, pero en sistemas de impuestos no conozco un país que tenga un impuesto único a cualquier cosa, no sé, impuesto a la renta, impuesto al IVA, si es que hablamos de impuesto plano, ahí podríamos entrar en esa discusión. Yo soy un partidario de flat tax, pero no por una cuestión técnica, ¿ya? Por una cuestión política. El flat tax es un impuesto plano, eh, está muy asociado a la igualdad ante la ley. Entonces, si tú eres rico, pagas 20%. Si tú eres pobre, pagas 20%. Si tú eres de clase media, pagas 20%. Si tú tienes una empresa grande, 20%. Si tú tienes una empresa chica, 20%. O quizás dar un rango de años de no pago de impuestos, una empresa que está partiendo. Pero yo creo que el impuesto plano es la mejor forma de recaudar de forma más efectiva, de disminuir la ilusión y la evasión,
y además simple para poder determinar qué tipo de negocio quieres partir y disminuir también todo ese tiempo perdido en determinar si que vas a constituirte como una sociedad A, B o C con una empresa. Yo creo que el impuesto plano es la forma más efectiva, hay otras, claro, pero es la forma más simple, podríamos decirlo mejor, la forma más simple de constituir una sociedad más libre, ¿ya? Impuesto plano, por ejemplo, tiene Estonia. Y Estonia tiene flat tax, un sistema de flat tax al 20%, no es muy bajo, ni tampoco muy alto, pero sin embargo es súper eficiente en la recaudación. Ese es otro Perfecto. problema de nuestras sociedades latinoamericanas, por lo demás. Perfecto. Bueno, con esa pregunta entonces ya cerramos, querido Andrés. De verdad, muchísimas gracias por la disposición, sobre todo un día sábado en la mañana que hemos dispuesto para poder aprender sobre innovación y libertad. Todas estas reflexiones, queridos participantes, bueno, como han podido notar, hemos tenido invitados de distintos lugares y con distintas perspectivas, también de acuerdo a los lugares en los cuales se encuentran y hacen vida. Hemos tenido opiniones desde Ecuador, desde Bolivia, desde Venezuela, desde Chile, y ahora vamos a tener desde Argentina. Entonces, todo esto es un esfuerzo bastante grande, tremendo, efectivamente, que estamos haciendo para poder generar por así decirlo, esta conciencia de cambio hacia las ideas de la libertad que estamos impulsando directamente desde Fundación Ciudad Austral en colaboración con la Alianza Somos Innovación y 20 Formación, que también nos ha apoyado para poder participar en él. Entonces, muchísimas gracias, Andrés. Nosotros siempre encantados. Y bueno, esta es tu casa, yo no tengo por qué decírtelo, más bien al revés. Pero muchísimas gracias, querido Andrés. Muchas gracias y muchas gracias a todos también. A través de José Alberto también les voy a enviar los links de los índices para que también ustedes puedan revisarlos con más tiempo y todo puedan basarse también en sus investigaciones. Muy importante, justamente lo que dice Andrés, porque recuerden que tenemos el concurso de ensayos, ya las bases han sido enviadas mediante correo, así que yo espero, y bueno, hemos tratado de exprimir como una naranja a todos nuestros disertantes y muchas preguntas para que puedan desarrollar muy bien esos ensayos. Entonces estamos a la expectativa y nos vemos en media hora, 25 minutos para ser más precisos, para hablar de revoluciones industriales. Muchísimas gracias. Chao, chao, que estén súper bien.